Leemos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 476. Estremecíase al considerar lo que habría hecho, decidiendo contra todos los reglamentos de policía. Habría contra, todo- ¿eh? contra toda la organización social y judicial, contra el código entero, poner en libertad a un hombre. Habíale convenido esto. Había sustituido sus negocios particulares a los negocios públicos. No era incalificable tal conducta. Cada vez que fijaba la mente en aquella acción sin nombre, cometíale un temblor, volver apresuradamente a la calle del hombre armado y apoderarse de Juan Valjean. Claro que no debía hacer sino eso. Con todo no podía, algo le cerraba el camino por aquel lado. Quiera ese algo, hay en el mundo una cosa distinta de los tribunales, de las sentencias ejecutorias, de la policía y de la autoridad. Las ideas de Haber se confundían. Un presidiario sagrado, un presidiario que se emancipaba de la justicia por causa de Haber. No era horrible que Habert y Juan Valjean, el hombre hecho para el rigor y el hombre hecho para el padecimiento, ambos sujetos a la ley, hubiesen llegado al extremo de sobreponerse a ella. ¿Cómo? Sucedían atrocidades por el estilo y nadie será castigado. Juan Valjean, más fuerte que todo el orden social, se vería libre y Habert continuaría comiendo el pan del gobierno. Poco a poco su meditación tomaba un carácter terrible. Hubiera podido dirigir a su conciencia algún cargo de motivo de insurrecto, conducido a la calle de monjes del Calvario, pero no pensaba en él. La falta mayor se perdía en la mayor. Por otra parte, tratábase de un hombre evidentemente muerto, y con la muerte concluye la persecución legal. Juan Valjean era preso que abrumaba su espíritu. Juan Valjean le desconcertaba. Los axiomas que habían sido los puntos de apoyo de toda su vida caían por tierra ante aquel hombre. La generosidad usada contra él le tenía agobiado. Recordaba hechos que en otro tiempo había calificado de mentiras y locuras, y que ahora le parecían realidades. La figura del señor Magdalena no formando más que una que era venerable. A ver, sentía penetrar en su alma alguna cosa horrible, la admiración hacia un presidiario. Pero, ¿se concibe que se respeta a un presidiario? No, y a pesar de ello él le respetaba. Por más esfuerzo que hacía, tenía que confesar en su fuero interno la sublimidad de aquel miserable. Esto era Dios. Un malhechor benéfico, un presidiario compasivo, dulce, clemente, recompensando el mal con el bien, el odio con el perdón, la venganza con la piedad, prefiriendo perderse a perder a su enemigo, salvando al que le había herido, de rodillas en lo más culminante de la virtud, más cerca del ángel que del hombre. Era un monstruo cuya existencia no podía ya negar Habert. Imposible que esto se continuase así. Pero si es convenir que él no se había rendido de buen grado a aquel monstruo, a aquel ángel infame, aquel héroe terrible que le causaba tanta indignación como asombro. 20 veces cuando iba en el carruaje en compañía de Juan Valjean, el tigre legal había rugido en él. 20 veces había sentido tentaciones de arrojarse sobre Juan Valjean, cogerle, devorarle. Esto es sorprenderle. ¿Había nada más sencillo? Con gritar delante del primer cuerpo de guardias, un presidiario que se ha fugado, y luego llamar a los gendarmes y decirles, os entrego a ese hombre, marchándose y dejándole allí sin volver a ocuparse en la suerte del criminal. Todo estaba concluido. La ley podía disponer del preso como estimase mejor. ¿Qué cosa más justa? A ver, había pensado todo esto. Había querido ponerlo en ejecución, prender a aquel hombre. Y entonces, lo mismo que ahora,
tropezó con una barrera insuperable. Cada vez que la mano del inspector de policía se levantaba convulsivamente para coger a Juan Valjean por el cuello, aquella mano, como si tirase de ella un peso enorme, había vuelto a caer. En el fondo de su pensamiento oía una voz entrañable que le gritaba: Bueno, entrega a tu Salvador y enseguida haz traer la jofaina de Poncio Pilatos y lávate. Después se examinaba a sí mismo, y junto a Juan Valjean ennoblecido, contemplaba haber degradado. Un presidiario era su bienhechor, pero ¿por qué había permitido que aquel hombre le perdonase la vida? Tenía derecho a morir en la barricada y hubiera debido usar de este derecho. Hubiera debido llamar a los demás insurrectos en su auxilio contra Juan Valjean y haber hecho que le fusilase. Valía más así. Su angustia mayor era la desaparición de la incertidumbre, de la certidumbre. Sentía como si le faltasen las raíces. El código no era más que un papel mojado en su mano. Cometía escrúpulos de una especie de desconocida. Efectuábase en él una revelación sentimental, enteramente distinta de la afirmación legal. Su medida única hasta entonces no le bastaba ya permanecer en la honradez antigua. Un orden de hechos inesperados surgía y le subyugaba. Era para su alma un mundo nuevo. No le... El beneficio aceptado y devuelto, la abnegación, la misericordia, la indulgencia, las violencias, hechas por piedad a la austeridad, la excepción de personas, no más sentencias definitivas, no más condenas, la posibilidad de lágrima en ojos de la ley, cierta justicia según Dios, contraria a la justicia según los hombres. Divisaba en las tinieblas la imponente salida de un sol moral desconocido y experimentaba al mismo tiempo el horror y el deslumbramiento de semejante espectáculo. Hubo obligado a dirigir miradas de águila. Con que era verdad que había excepciones de la autoridad, que la autoridad podía desconcertarse, que la regla podría retroceder un momento, una leve complicación. Bueno, la regla podría retroceder ante un hecho que no cabía en el texto de la ley que la imprevista se hacía obedecer, que la virtud de un presidiario podría tener un lazo a la virtud de un empleado público, um, que lo monstruoso podía ser divino, que lo destino tenía emboscadas de esta clase, que el mismo Haber no estaba al abrigo de una sorpresa. Veíase en la necesidad de reconocer con desesperación que la bondad existía, que el presidiario había sido bueno, y también él, cosa inaudita, acababa de serlo. Íbase pues depravando. Se conceptuaba cobarde y tenía horror de sí mismo. Ideal para Haber no era ser humano, grande y sublime, era ser irreprensible. Para Haber no se... pa- Ahora bien, acababa de cometer una falta. ¿Cómo había podido cometerla? ¿Cómo había pasado todo aquello? Ni él mismo lo sabía. Se cogía la cabeza con ambas manos, pero a pesar de sus esfuerzos no alcanzaba a explicarse. Él sin duda había tenido siempre intención de poner a Juan Valjean a disposición de la ley, de que era cautivo y de la cual él, Javert, era esclavo. Jamás mientras detuvo en sus manos le habría ocurrido el pensamiento de dejarle ir. Hízole pues en cierto modo contra su voluntad y sin saber lo que hacía. Interrogatorio tremendo, dirigía preguntas, daba respuestas.
y estas respuestas le aterraban. Preguntabas, ¿qué ha hecho este presidiario a quien he perseguido sin cesar, que me ha tenido bajo sus pies, que podía y debía vengarse, tanto por rencor como por seguridad, dejándole a mi vez que he hecho mi deber? No, algo más. Pues balanza, uno de los platillos caía en el abismo, el otro se elevaba al cielo, y Javert tenía el mismo terror por el que subía como por el que bajaba, sin saber en él nada de lo que se llama volteriano filósofo o incrédulo, lleno al contrario instintivamente de respeto hacia la iglesia establecida. No lo conocía, sin embargo, sino como un fragmento augusto del edificio social. El orden era su dogma y le bastaba. Desde que tuvo edad de hombre y empezó a desempeñar su cargo, cifró en la policía casi toda su religión. Consideraba, y cuenta que empleamos aquí las palabras sin la menor ironía, en la acepción más formal, el espionaje como un sacerdocio. Tenía un superior que era el señor Gisquet. Apenas había pensado hasta aquel día en otro superior, Dios. Dios, sentíale dentro de sí inesperadamente y experimentaba cierto malestar. El hecho predominante para él era que acababa de cometer una espantosa infracción y había dado libertad a un criminal reincidente, a presidiario, a un presidiario. Había robado a las leyes un nombre que les pertenecía. Nada menos que esto había hecho. No se comprendía a sí mismo. Ni siquiera concebía las razones de su modo de obrar. Agitábale una especie de vértigo. Hasta entonces había vivido como la fe ciega que engendra la probidad tenebrosa. Abandonaba esta fe, la, faltábale esta probidad. Todas sus creencias se desvanecían, algunas verdades que no querían escuchar, le asediaban inexorablemente. En adelante, en adelante era preciso ser otro hombre. Padecía de los extraños dolores de una conciencia ciega, bruscamente devuelta a la luz. Vio lo que le repugnaba ver, encontrábase vacío, inútil, segregado de su pasada vida, destruido, disuelto. Él había muerto la autoridad y tenía ya razón de ser. No, y ya no tenía razón de ser. Situación terrible. De de sentirse conmovido. Ser de granito y dudar, ser la estatua del castigo fundida de una vez en el molde de la ley, ella de repente que baja el pecho de bronce, hay algo de absurdo y de rebelde, que se asemeja casi a un corazón. Pagar un bien con otro bien, aunque allí se hubiese creído que el bien era el mal. Ser el perro de guardia y lamer, ser el hielo y derretirse, ser la tenaz y convertirse en mano. Sentir de improviso que los dedos se abren para soltar la presa. Horrible situación. El hombre proyectil sin saber ya el camino y retrocediendo. No había pasado dos maneras de salir de tan violento estado. Una ir resueltamente a casa de Juan Valjean y prender al reo. Otra, haber dejado el parapeto y irguiendo su cabeza, se dirigió con paso firme al cuerpo de guardia indicado por un farol de la esquina de la plaza de Châtelet. Miró por el ventanillo y viendo que estaba dentro un municipal entró. Los empleados de policía se conocen entre sí en el modo como empujan la puerta de un cuerpo de guardia. Haber dejó su nombre, mostró su tarjeta municipal y se sentó junto a una mesa, sobre la cual había pluma y tintero. Pluma, tintero y papel, por si se ofrecía formar alguna sumaria eventual. También habría por escribir las partes de las rondas nocturnas. La mesa del cuerpo de guardia con su correspondiente silla de paja es una especie de institución. Existen todos los puestos de policía sus constantes adornos. Son un platillo de boj lleno de serrín y una caja de cartón con obleas encarnadas. Es el piso bajo del estilo oficial. Por ello empieza la literatura del Estado. Haber tomado la pluma y un pliego de papel y se puso a escribir lo siguiente. Algunas observaciones para bien del servicio. Primero, suplico al señor prefecto que pase la vista por estas líneas. Segundo,
Los detenidos que vienen de la sala de audiencia se quitan los zapatos y permanecen descalzos en el piso de ladrillos mientras se les registra. Muchos tosen cuando se les conduce al encierro. Esta ocasiona gastos de enfermería. Tercero, es bueno seguir la pista, revelándose los agentes de distancia en distancia, pero convendría que en las ocasiones importantes los agentes por lo menos no se perdiesen de vista, con objeto de que si por cualquier caso un agente afloja en el servicio, el otro le vigile y haga sus veces. Cuarto, no se comprende por qué el reglamento especial de la cárcel de las maledonetas prohíbe al preso que tenga una silla, aun pagándolo. Quinto, en la cantina de las maledonetas no hay más que dos barrotes y esto permite a la cantinera dejar tocar la mano por los detenidos. Sexto, los, des- los detenidos, llamados ladradores porque llaman a los otros a la reja, exigen 2 sueldos de cada preso por pregonar su nombre con voz clara. Es un robo. Séptimo, por un hilo corredizo se retienen 10 sueldos al preso en el taller de los tejedores. Es un abuso del contratista, pues no es menos bueno el lienzo sin eso. Octavo, no parece bien que, aunque vayan a visitar la fuerza, tengan que atravesar por el patio de los raterillos para ir al locutorio de Santa María Egipciaca. Noveno, es cierto que diariamente se oye a los gendarmes referir en el patio de la prefectura los interrogatorios de los detenidos. En un gendarme que debería ser sagrado, semejante revelación es una grave falta. Décimo, la señora Henry es una buena mujer. Su cantina está muy aseada, pero no es conveniente que una mujer pueda disponer del secreto del calabozo. Esto no es digno de la conserjería de una gran civilización. A ver, tan solas líneas con mano firme y escritura correcta, no omitiendo una sola coma, haciendo correr el papel bajo su pluma. Al pie firmó Javert, inspector de primera clase, en el cuerpo de guardia de la plaza de Châtelet, 7 de junio de 1832, a eso de la 1 de la madrugada. Secó la tinta fresca, dobló el papel en forma de carta, le puso en una oblea y escribió encima, nota para la administración. Lo dejó sobre la mesa, salió del cuerpo de guardia. La puerta se cerró tras él. Cruzó de nuevo diagonalmente la plaza de Châtelet, llegó al muelle y fue a situarse con exactitud automática en el punto mismo que había dejado, hace un cuarto de hora. Los codos como antes sobre el parapeto, una actitud idéntica. Parecía no haberse movido. Oscuridad completa. Era el momento sepulcral que sigue la medianoche. Nubes espesas ocultaban las estrellas. El cielo tenía un aspecto siniestro. No se veía una sola luz en la calle de la Cité. No pasaba nadie. Las calles y los muelles a eh, donde la vista podía alcanzar estaba desierta. Nuestra Señora y las torres del Palacio de Justicia parecían lineamentado en la noche, un farol alumbrado en el pretil del muelle. Los perfiles de los puentes iban desapareciendo en las tinieblas uno tras otro. El río había crecido con las lluvias. El paraje en que se había apoyado Javert estaba, como se recordará, situado por encima del remolino de Sena, perpendicularmente a la formidable espiral de las olas que desatan y vuelven a atar como un tornillo sin fin. Javier inclinó la cabeza y miró. Todo estaba negro. No se distinguía nada. Oíase el ruido de la espuma, pero no se veía el río. Por un instante parecía en aquella profundidad vorágine una luz que serpenteaba vagamente. Es virtud que tiene el agua de coger la luz. Pero no se dejaba saber, pero no se sabe de dónde. En medio de la noche más completa y convertirla en culebra. La claridad no tardaba en disiparse. Todo volvía a quedar confuso y negro. La inmensidad parecía estar allí abierta. Debajo de aquella agua, de abajo no era aquello agua, sino abismo. La muralla del muelle recta, confusa, mezclada con el vapor, y ocultándose enseguida, producía el efecto de una muralla del infinito.